20 ingenieros. Ahora, gracias al liderazgo de Jezabel y el voluntariado, hemos hecho excelente trabajo en Puerto Rico. En mi trabajo, he comenzado desde enero y he estado ofreciendo mi tiempo para las familias en Puerto Rico, y ha sido increíble cómo 80% del trabajo es emocional y el resto del 20%, el restante 20% es técnico, porque hay los niveles de estrés que estas familias estaban experimentando con cualquier temblor de magnitud 3, 4. Pero el hecho de que ellos estaban hablando con alguien que les escuchaba daba mucha satisfacción, simplemente increíble. Y estamos felices de hacer este trabajo. Aquí en las próximas imágenes les voy a enseñar la experiencia que mis colegas y yo, que estuvimos haciendo trabajo voluntario en Puerto Rico, hemos visto en nuestras inspecciones. Y voy a compartir una construcción típica aquí, así como las fallas que típicamente estamos viendo en Puerto Rico. Como resultado, la mayoría de los casos, debido a la construcción informal que hemos visto en la isla. En general, aquí quiero resumir que hay 3 tipos de construcción que estamos viendo en Puerto Rico que han sido mayormente impactadas por el terremoto. Número 1, casas pequeñas de un solo nivel, en concreto, con balcones. El segundo tipo de estructuras son estructuras elevadas, de 2 pisos, hechas de concreto y bloques. Estas estructuras son vulnerables debido a los mecanismos utilizados en su construcción. Y el tercer hogar que hemos visto siendo impactado en las familias de Puerto Rico son casas de madera con cimientos de concreto. Estas son nuestras 3 estructuras que típicamente vemos. En términos de sistemas de resistencia, en paredes hemos identificado el típico marco no reforzado. Y quiero enfatizar en eso, 99% de las casas que he visto personalmente y mis colegas no tienen conexiones estructurales. La mayoría de las casas en Puerto Rico tiene paredes hechas con bloques que no están reforzadas. Lo segundo que vemos son paredes de concreto reforzadas. Estas se consiguen en construcciones más nuevas, por ejemplo, casas en urbanizaciones que se construyeron luego de la década de los 2000, y ahí se puede ver unas paredes más fuertes, pero 90% de las inspecciones que hemos visto o que hemos hecho, vemos esta carga lateral que ven a la izquierda, no reforzada. Voy a ir rápidamente a las fallas que típicamente estamos viendo. Quiero compartirles qué es lo que estamos viendo y también la mecánica de la razón de por qué esto ocurre. Esto es una falla bien común que he visto el 99% del tiempo en casas en Puerto Rico desde el huracán. Y son formaciones, grietas en la parte de refuerzo en el concreto, y la razón por la que vemos esto alrededor de todo Puerto Rico es que la mayoría de estas paredes no están conectadas, no tienen conexiones longitudinales y verticales con los marcos, y la mayoría de su comportamiento se mueve aleatoriamente, así que esa falla tiende a ocurrir rápidamente entre el marco y en la interfaz entre el techo y el suelo. Hay algunos métodos de reparación que hemos visto que los contratistas en la isla usan. Siempre que la grieta no sea tan significativa, esto se puede reparar
fácilmente con inyecciones o algún otro tipo de material que pueda prevenir que esa grieta siga creciendo. Y esta es una falla más seria que hemos visto en Puerto Rico comparada con la anterior. Esta es más progresiva en la capacidad estructural de la pared, y aquí es bien típico. A veces vemos paredes cuya esquina está rota, y en este ejemplo en casas de Puerto Rico se debe a este efecto combinado de estrés compresivo y el estrés a la que se le sujeta a esa pared durante el evento de un terremoto. Así que en este punto la capacidad de esta pared ya está comprometida significativamente, y dependiendo de la progresión de ese efecto, hemos visto en la isla que pueden amarrar o reforzar la pared con material de fibra de carbón, o a veces es más fácil simplemente reemplazar la pared. Próxima, por favor. Esta también es una falla que vemos comúnmente en Puerto Rico. Ocurre en la conexión entre aperturas en la pared y las esquinas o los límites de esa pared. Y la razón por la que estas fallas diagonales ocurren, en el panel que ven aquí en el recuadro amarillo, cuando hay ese movimiento, la fuerza, la tensión en esa diagonal empieza a ocurrir en direcciones opuestas y crea entonces esa grieta diagonal. Y en este caso es bien típico que vemos esa formación desde alguna apertura en la pared hasta la esquina o el final de la pared. Esta también es bien común en Puerto Rico. Fuera de esa falla o esa grieta diagonal, también está la horizontal a lo largo de la pared, y la razón es porque ese comportamiento de las paredes, debido a la falta de refuerzo en los paneles de la pared, es la razón por la que vemos este tipo de falla. Esta falla vemos donde la pared se comporta como con un movimiento horizontal. Y aquí vemos esas grietas que van en ambas direcciones debido a el movimiento. Esta foto en particular fue en Ponce. Nosotros inspeccionamos esta casa y no solamente vimos que la casa no estaba reforzada, pero que también estaba goteando agua desde el segundo piso hasta esa pared. Así que la presencia de ese liqueo, además de la falla estructural, pues ya había comprometido la capacidad de la pared y debilitó una pared que ya estaba debilitada previo al terremoto. Bien típico en Puerto Rico, no solo en paredes y columnas, sino también fallas de cimientos. Y en Puerto Rico la mayoría de las casas que estamos viendo que muestran este tipo de fallas se deben a esa diferencia en el suelo. Recuerden, muchas de las casas en las montañas, en la costa sur, fueron construidas en suelo malamente compactado, o suelo que a través del tiempo también experimenta cambios en humedad. Así que los efectos de la vibración y el efecto de licuación del terremoto causa este desplazamiento que causa estas grietas a lo largo de los cimientos de las casas. Y aquí, en términos de columnas, vemos dos fallas típicas. Número uno, una menos crítica,
que sería bastante común, donde se le cae un pedazo de concreto. Lo vemos en las columnas de casas de 2 pisos. En este caso, la compresión y el movimiento, el comportamiento de la columna causa esta concentración de fuerza en la parte de abajo de la columna, lo que causa que entonces la fachada se rompa. Y pueden ver que alcanza parte del refuerzo de las varillas. La segunda, más peligrosa todavía, es la falla que ven aquí a la derecha de la primera foto. Es bien típica en Puerto Rico. Muchas casas no tienen refuerzo alrededor de las columnas. Y esta columna en particular, cuando vimos eso, no quedaban varillas ahí. Y esa capacidad de la columna era muy débil o inexistente. Y vemos este problema mucho. Tendemos a ver este problema en Puerto Rico. En la última, varios municipios, vimos escuelas y vimos el mecanismo de columna corta, donde el largo de la columna se acorta, lo que aumenta la posibilidad de que se deforme. Y esto se supone que fue diseñado por un ingeniero estructural con largo específico. Cuando vamos al campo, quizá el contratista acortó ese largo, y esa es la razón por la que vemos este tipo de falla en Puerto Rico, muchas veces, mayormente en escuelas, según mi experiencia. Y creo que esta es mi última imagen. Pero quiero hablar sobre el trabajo que voluntariado está haciendo, así que hay mucho trabajo por hacer. Si les interesa unirse a nuestro equipo, por favor, necesitamos más voluntarios y necesitamos su ayuda. Gracias. Okay. Thank you, Eddie. So, if we can go to the next slide, please. Okay, so building on what Eddie was saying. Y continuando con lo que Eddie estaba diciendo, la construcción segura en cualquier tipo de ambiente, pero por supuesto en Puerto Rico, requiere 3 elementos fundamentales. Vemos aquí, el número 1 es seleccionar el lugar correcto para que la estructura esté en el sobresuelo estable, que no va a sufrir de deslizamientos de tierra o inundaciones, de eventos climáticos extremos. Número 2 es la continuidad del sistema estructural, que va a soportar las cargas que van del techo a las paredes, al próximo piso, a las paredes, a los cimientos, en un camino continuo. Y lo próximo es que los elementos que componen la estructura estén interconectados, para que uno tenga una estructura que está continuamente conectada del techo a los cimientos. Y Eddie estaba hablando de las condiciones en la isla. Esto es una gráfica que muestra diferentes tipos de suelo alrededor de la isla. Y en color azul vemos la mayoría. Quiero enfatizar en que el azul es una condición no consolidada. Tenemos terreno montañoso combinado con suelo no consolidado, y eso es una muy mala fórmula en términos de estabilidad. Si nosotros tenemos una situación en la que uno puede estacionar un carro en el techo de una casa, eso es un buen indicador de que esa
casa no está ubicada en una ubicación buena y estable. Y debido a eso, ese lugar o esos momentos en los que se ubican casas en lugares inapropiados, vemos tantas fallas en estos huracanes Irma y María. Esta es una gráfica que indica la densidad de los deslizamientos de tierra durante el huracán María en los terrenos montañosos que estaba mostrando que tenían ese suelo no consolidado. Y hay una alta densidad de deslizamientos de tierra. Si uno ve las áreas en rojo oscuro, en Utuado, Naranjito, Lares, Las Marías, esas áreas tienen más de 25 deslizamientos de tierra por kilómetro cuadrado. Para poner eso en perspectiva, en el municipio de San Juan, si hubiese habido tanta intensidad de deslizamientos de tierra, hubiésemos tenido más de 600 en el municipio de San Juan. Así es. ¿Cuántos estaban ocurriendo en la tierra en Puerto Rico? El área de San Juan, en el viejo San Juan, hubiese tenido 40 deslizamientos de tierra, simplemente para darles una idea de la densidad de los deslizamientos que estamos experimentando en la isla. El problema fue tan feo que llegó a la portada de la revista de la Sociedad Geológica de Estados Unidos. Hicieron una historia, un reportaje sobre todos esos deslizamientos de tierra. Esa combinación de suelo, de inestabilidad en el suelo y de construcción informal que nos da esta foto que vemos aquí. Esto es simplemente, no había forma de construir algo verdaderamente fuerte ahí en ese lugar para resistir un deslizamiento como ese. Esas son las consecuencias de construir en el lugar equivocado. También está el asunto de la licuación que ocurre cuando hay terreno que pierde su habilidad de sostener una estructura porque se ha agitado el agua subterránea en el suelo. Vemos en la imagen de arriba un edificio siendo apoyado por el suelo, está bien apoyado. Hay agua en el suelo, pero está debajo de donde está la estructura. El agua está ahí, se ve calmada, no hay problema. Ahora piensen en ese terreno con agua como una esponja bien mojada que ahora está siendo agitada por un terremoto o por una onda sísmica. Y esa onda es como si la esponja estuviera siendo exprimida. Así que suelta el agua y hace que el agua toque el terreno alrededor de la estructura. Y vemos el efecto aquí. Vemos como si fueran granos de arena bien pegados. Y la fricción entre los granos, incluso cuando están saturados de agua, les permite soportar el peso. Pero cuando la esponja es exprimida por un terremoto, la presión del agua y el movimiento del agua separa esos granos de arena y ahora están separados unos de otros. Se ha perdido la habilidad de estar pegadas, la fricción se pierde, entonces la capacidad de soportar peso, ya que están separados por el agua, se pierde esa capacidad de soportar el peso. Es similar a lo que ocurre en una piscina de bolas, donde no hay fricción entre esas bolas y no pueden soportan algo de peso, pero cuando uno se mete en una de estas piscinas y se mueve, uno va al fondo. Y eso es lo que ocurre con suelos saturados que están sujetos a licuación cuando están sometidos a un evento sísmico. Podemos ver este efecto en la playa. Ven a mi hija en la playa. La arena seca puede soportar su peso sin problema. Similarmente, cuando uno camina dentro del agua y está en un lugar donde no hay movimiento de las olas, la arena también puede soportar tu peso.
Ahora, si estás donde hay movimiento, donde hay olas, debido a la agitación de esa agua, los pies se hunden, porque hace que la arena pierda la capacidad de soportar ese peso. Así que cuando tus pies se hunden, cuando estás adentrándote o caminando hacia el océano, cuando tus pies se hunden, es por la licuación, ese efecto de la licuación de la arena. Y en el caso de un edificio, esto puede representar fallas muy dramáticas. Y hemos visto algunas en Puerto Rico. Esto fue un terremoto en Turquía, pero esto es un problema, es un peligro que existe en muchas residencias de Puerto Rico. Y vamos a ver rápidamente diferentes tipos de construcción típicos de la isla. Tenemos la casa de madera normal, con mampostería, concreto, con techo de madera y luego completamente bloques de concreto y concreto reforzado y estructuras todas de concreto. Es un poco como el cuento de los tres cerditos con la casa de paja, la casa de madera, la casa de ladrillos, pues aquí tenemos también varias variedades. Estamos viendo los beneficios de cada uno de estos sistemas y podemos ver lo positivo. En general, mientras más ligera la construcción, mejor se va a comportar contra un terremoto, porque los terremotos, las fuerzas de un terremoto actúan sobre la masa de un edificio, así que mientras más pesado es el edificio, generalmente mayor va a ser el impacto que el terremoto va a tener. Mientras más ligero es, menos susceptible va a ser a las cargas de un terremoto. Ahora, en términos de un huracán, los vientos afectan mucho más a una estructura ligera que a una pesada, por virtud del hecho de que la estructura es más pesada, va a poder resistir en general los terremotos. Así que buscamos interconexión completa y componentes diseñados de forma competente. Así que la madera generalmente es más flexible, mejor en términos de terremotos, pero tiene que estar bien conectada. Tiene unos cimientos livianos y es relativamente poco costosa. A medida que nos movemos hacia la derecha, tenemos construcciones más y más costosas. Cuando uno reemplaza las paredes de madera con concreto, bloques de concreto, se ofrece más resistencia a los vientos, hay más capacidad de sostener peso, y luego si uno mantiene un techo de madera mientras esté diseñado competentemente, uno reduce entonces la carga sísmica. Sin embargo, en términos de un huracán, ese techo tiene que estar propiamente anclado para sostener vientos. Cuando eso se resuelve cuando uno pone un techo de concreto en las paredes de bloques, porque ahora hay una construcción pesada, fuerte, que es menos susceptible a vientos, pero ahora es más pesada y que aumenta la carga sísmica en las paredes. Luego nos movemos al concreto. Ahí tenemos una construcción bien fuerte que tiene mucha estabilidad si se diseña propiamente y resistente a vientos. Y vamos a ver un poco de las contraindicaciones. Las estructuras de madera son susceptibles a huracanes si no se construye correctamente. También es susceptible a putrefacción debido al clima húmedo de Puerto Rico. Hay muchos problemas con esto. Y también a insectos como polilla. Así que es un sistema que es generalmente poco costoso, pero muy vulnerable. Cuando uno va a los bloques de concreto, ahora hay que hacer la interconexión correcta entre los bloques y la madera para que esto funcione correctamente, y es un poco más difícil de diseñar, pero se puede hacer. Luego, cuando vamos a bloques y concreto,
Nuevamente estamos aumentando las vulnerabilidades del bloque de concreto cuando vemos las cargas sísmicas y hay que asegurarse de que nuevamente el sistema está anclado correctamente. Lo mismo es cierto con las paredes de concreto. Todos los elementos que tienen concreto, bloque de concreto o paredes de concreto o techo, todas son susceptibles a corrosión. Así que hay que tener un diseño correcto, consolidación del concreto correcta, refuerzos correctos para que no haya corrosión. Porque cuando uno tiene concreto reforzado o bloque, los elementos son tan buenos como el refuerzo. Tenemos que pensar, cuando vemos lo que Eddie mencionaba, todos estos bloques de concreto que no están reforzados, que estos son elementos fuertes en términos de cargas de compresión, pero con cargas de tensión son muy débiles y por eso se necesita ese refuerzo para compensar por esa debilidad. Así que siempre que haya bloques de concreto, necesita ser reforzado para que funcione correctamente y para que haya interconexión de todos los componentes. Aquí vamos a ver varios componentes que van en una casa de concreto diseñada correctamente, ¿verdad? Consideraciones importantes cada vez que uno se diseña una casa. Hay que saber a qué velocidad de vientos queremos resistir, eventos sísmicos, si está en área de inundaciones, el tipo de suelo sobre donde se va a construir, porque cualquier cosa que no esté cuando uno está construyendo cimientos en suelo, tiene que ser apropiada a las condiciones del suelo. Y por supuesto hay que entender lo que es la tabla de agua para ver si hay algún problema con la licuación del suelo o con que el agua entre a los cimientos y probablemente creando problemas de erosión, especialmente en zonas costeras, donde puede que haya agua salada mezclada con el agua subterránea. Y por supuesto, esto tiene que ser apropiado al presupuesto que usted tenga. Hay varios tipos de cimientos que estamos discutiendo aquí. Están las continuas, algunas poco profundas, algunas profundas, cerradas y abiertas. Nuevamente, esto tiene que ver con lo que tengamos en términos de nuestras condiciones y presupuesto. Vamos a saltar esta. Tenemos que tener concreto propiamente diseñado. Y las mezclas que se usan tienen que ser apropiadas con los componentes, tienen que ser puestas correctamente para poder consolidar en los cimientos, para que puedan cubrir el refuerzo propiamente, y ese concreto también tiene que ser curado correctamente para que no pierda humedad a medida que va solidificando. Cuando usamos fundaciones de concreto y usamos postes de madera, hay que tenerlos fuera del suelo y tiene que tener un anclaje correcto también para poder resistir esas cargas en una casa de madera, para que esté propiamente anclada en el suelo. Pedro, se nos está acabando el tiempo. Solo quiero asegurarnos de que todo el mundo tenga tiempo suficiente para presentar. 2 minutos. Wood construction with Daniele. Just keep going.
Okay. Thank you so much, Pedro. Can everybody hear me? Gracias, Pedro. Yes? Okay. Let's get to it. We're gonna go over it lightly, but Vamos a cubrir esto ligeramente, pero si quedan dudas, podemos hacer una sesión de responder a la sesión de preguntas y respuestas. Luego le vamos a enviar la presentación. Yo soy Daniela Istabek, soy arquitecta, trabajo en la Universidad de Illinois, la Escuela Graduada de Arquitectura y Diseño. Y esta imagen aquí muestra un techo que construimos en Puerto Rico, es un estudio de casa, así que vamos a estar trabajando con él. Esto fue una iniciativa universitaria, pero mis colegas Jorge Silén y Sayas y otros contratistas y Pedro en ingeniería y diseño, quien acaban de conocer, también fue parte del proyecto. Y ya hablamos de madera, pero lo principal de esto es que hay que tratar la madera si se va a utilizar para construcción, para que dure y resista hongos. Tiene que estar almacenada en un lugar correcto, en un lugar seco. Y esto es un repaso breve de los tipos de conexiones en caso de que no estén familiarizados, pero el aspecto clave es que tienen que tener la capa correcta para resistir los elementos y los químicos en la madera tratada, porque estamos interactuando con estos conectores y la madera. Billy va a hablar de esto en detalle más adelante. Y otra cosa sobre estos conectores es que llevan una función, hacen una función específica cada uno. Y aquí ya vieron una exposición de cómo se ensambla el suelo, pero acá vamos a hablar de las paredes, luego vamos a hablar del techo, pero queremos que vean estos diferentes componentes de una casa básica de madera. Y aquí vemos el ensamblaje de una pared. Esto es más común. En Estados Unidos es más común utilizar gypsum board. En Puerto Rico se usa más madera. Pero hay otros tipos de materiales que se encuentran comúnmente. Lo importante es saber, aparte de las capas de la pared, es que hay zonas clave a las que hay que prestarle atención debido a su comportamiento. Tenemos la apertura como ventanas, paredes que pueden debilitar la pared. Y eso hay que reforzarlo. Otras zonas son las esquinas, que usualmente presentan fallas, ya que ese es el lugar donde se unen dos paredes o dos puntos. Aquí vemos el poste de la esquina en una estructura. Esto tiene unos elementos que tienen que ser anclados adecuadamente al techo y al suelo. Y los componentes van a ser mencionados por Billy nuevamente más adelante, pero esto previene que las paredes fallen porque se mueven o por esos movimientos. Recuerden que estamos hablando de diferentes fuerzas que entran en juego aquí. Ahora un vistazo más cercano a las paredes, los diferentes anclajes, los diferentes sistemas. And we'll see that in detail later. Next slide. Próxima. So here we are entering into the case. Y aquí vamos a ver el estudio de caso de qué es lo que vemos cuando vamos a inspeccionar una casa, cuando construimos algo. Esto es un plano típico, tradicional para una casa de techo de madera. Y es un plano simplificado, pero la idea principal aquí es que usualmente tratamos de encontrar una línea central para colocar And now if you can transfer from the plan view to metric, la primera viga de la estructura. Luego aquí podemos ver los diferentes componentes de este ensamblaje del techo. Podemos ver el metal que va a la estructura de madera, los paneles de madera, los marcos. Es importante conocer las diferentes conexiones aquí. Billy va a hablar más sobre eso adelante, pero el metal
a madera, madera a metal, These are components metal a madera. Y estos son componentes que necesitamos conocer para poder tener el ensamblaje correcto. and on the right you'll see Y a la derecha, this is the same component of the roof, but este es el mismo componente del techo, pero a la derecha estamos viendo, after this 2-year exercise, luego de este ejercicio de 2 años de construir estas casas, cuáles son 2 de las mejoras que pudiéramos hacerle a esta construcción. Una de las mejoras que estamos proponiendo, si construimos de nuevo, to stagger the plywood panels, as you can see in the roof plan, es usar estos that would be better paneles in forming to avoid the continuous joints. de A doubling of the furring component madera contrachapada o madera terciada, use the metal sheathing. y que el elemento que reciba So next slide. el metal sea el correcto. There's always a way to make things better. Y siempre hay formas de hacer las cosas mejores, de mejor forma, y continuamente estamos evaluando esto. Y estos son algunos detalles que desarrollamos para este estudio en colaboración con Pedro. Y estos son algunos anclajes que diseñamos al momento porque no pudimos conseguir sujetadores que se ajustaran a las medidas que necesitábamos para este proyecto. Así que lo hicimos nosotros. Y esta es una de mis imágenes favoritas de este proyecto. Una vista desde adentro, la estructura a la derecha, y a la izquierda tenemos varios diagramas de diferentes conexiones. Una conexión importante es esa arandela 3x3 que resiste ese movimiento hacia arriba que es tan común en los huracanes. Otra cosa importante aquí es que cuando tengamos vigas compuestas, estamos tratando de unirlas y conectarlas con diferentes tornillos para que puedan tener un desempeño más fuerte, más sólido. Aquí hay algunos detalles adicionales que pueden ver más adelante con más tiempo, pero estamos tratando de comunicar que los detalles son importantes, los anclajes, los canales para el agua, zanja, todo eso es importante porque son detalles que pueden debilitar la estructura. Esta es una de las casas en las que pudimos trabajar y puede que no se vean como mucho, tiene un antes y un después, pero además de poder reparar este techo, pudimos permitir que entrara luz natural. También aumentamos la altura del techo, que ayuda a enfriar el espacio, y sabemos que Puerto Rico es caliente y húmedo. Y arquitectónicamente sabemos que tenemos que mejorar. Esta es una de las misiones que necesitamos tener en mente. No solo se trata de que las casas sean seguras, pero también de que sean hermosas. Esto es una lista de cotejo de mantenimiento, se explica sola y pueden examinarla luego con más tiempo, pero algunas cosas importantes a tener en mente es verificar que no se esté filtrando agua. El agua va a hacer mucho daño si no se atiende. Y por supuesto, equipo externo como paneles solares o aires acondicionados también pueden convertirse en proyectiles o causar daños a una estructura si los vientos son lo suficientemente fuertes. Y aquí está el huracán María, que entró por Yabucoa. Tenemos una sección corta en fallas estructurales provocadas por vientos. Okay, so the main takeaway, yes? Sorry? Daniela, we're running a little bit late on timing. Estamos un poquito tarde Simpson Strong Tie, as well as our dear friend y nos falta Billy y nos falta la gente de Habitat for Humanity. also are going to be presenting. So please join me. Okay. Así que solo un recordatorio que tenemos más personas. I'll do my best here. So the main takeaway of this slide is that Lo principal de esto es que hay códigos que nos van a ayudar a diseñar when estructuras que resistan mejor las fuerzas de vientos en never know when these are gonna happen. en esas estructuras. Nunca sabemos cuándo va a venir una tormenta grande, pero cuando ocurra tenemos que estar preparados. I'm just gonna show you a couple
Y solo les voy a mostrar algunos tipos de fallas rápidamente que todo el mundo que vive en Puerto Rico ya ha visto. Aquí ven fallas debido a proyectiles, objetos que se han convertido en proyectiles con los vientos, y también daño en el techo que luego lleva a daño causado por agua que se mete a la estructura. Y todo esto son de informes de FEMA, son muy útiles, están disponibles en internet. Aquí tenemos inundación, hongo, y aquí tenemos fallas serias, el desplazamiento de tierra, erosión y fallas debido a diseño incorrecto, así que todo lo que Pedro dijo es muy importante. Aquí algunas fallas comunes de el manual de evaluación de la ATC 45. Vemos arriba un edificio, vemos edificio de madera y edificio con mampostería, y vemos cómo a veces los huracanes afectan diferentes estructuras en formas similares. Fallas también de balcones. Okay, we're almost there. So this is an old picture from researcher Beatriz del Y Cueto. aquí hay una foto de la investigadora Beatriz de Cueto, y quisimos usar esta foto para enseñar que a veces estructuras bien construidas pueden aguantar muchos desastres. Estas son casas de madera que pudieron resistir el huracán de 1918 en Puerto Rico. Again, some key roof concepts. Hay varios conceptos de los techos, de cómo diferentes tipos de techos funcionan mejor que otros, y cómo hay toldos que funcionan mejor que otros, estrategias para balcones. Y esto es una nota general sobre la importancia de las conexiones en las paredes y las imágenes de Habitat for Humanity. Y nosotros estamos tomando muchos componentes individuales y poniéndolos juntos, y esperamos que se desempeñen como una sola estructura, así que cada tornillo cuenta. Y esta va a ser mi última imagen. Aquí hay unas notas adicionales y algunos consejos para la temporada de huracanes, y la conexión entre el techo y la pared. Hemos visto que utilizando estos cables a prueba de huracanes pueden ser una buena idea. Sin embargo, este no puede ser el sistema principal de anclaje de un techo. Esta es una práctica que muchas veces vemos en Puerto Rico y ha demostrado ayudar. Otro consejo es que es siempre usar ventanas en entradas vulnerables para proteger el interior del hogar de escombros y proyectiles, y también los toldos azules en eventos como en María se utilizaron muchos, así que si usted puede obtener uno de estos toldos a prueba de agua antes de tiempo, esto puede quizá proteger muebles, equipos, algún lugar del hogar, protegerlo de daño causado por agua, así que esto es bastante práctico. Y creo que con eso ya termino mi presentación. Thank you, Daniele. And as everybody Gracias, Daniele. Y como todos saben, so apologies to my dear colleagues. pasamos mucho tiempo en desarrollar este contenido, así que me disculpo por acortar el tiempo, pero en la próxima sección vamos a hablar de anclaje. Estos son componentes muy importantes. Couple slides. Thank you. Si podemos pasar varias presentaciones. Gracias, Andrea Russell. Thank you, Larry, and Billy, adelante. did a great job going through much of what happens there in Gracias. construction and really to all the Y a los compañeros por presentar one thing. Thank you to lo que han presentado hasta el momento. Y para lots of good questions. todos los que nos están viendo, hay muchas preguntas buenas en el chat. Y como ven, esto es un resumen pequeño, breve, que nosotros estamos presentando.
Para que de ustedes que tienen más preguntas o quieren más información, por favor, contáctenos directamente. with more of this, Les vamos a poder ayudar. each of us could go on for hours about the different topics. Nosotros podemos estar horas hablando de los diferentes temas, así que hay mucho que cubrir. Pero vamos a tomar unos minutos y ver algunos conectos We want to go ahead de lo que estamos haciendo aquí. and the things we see. Una de las cosas que vemos es A lot of times talk about, well, you can't que muchas veces la gente dice, bueno, no puede construir una casa para sostener vientos tan fuertes. ¿Qué hacemos? Y la verdad es que sí. Y vemos mucho concreto. earlier. Concrete sometimes has some issues. It works El well. concreto a veces tiene problemas, funciona muy bien en High wind areas unas veces, funciona mal en otras. Lo mismo con la madera. Así que vemos construcciones híbridas también, como paredes de concreto y madera arriba. Vamos a ver eso. Pero van a ver la forma en que se mueve el viento. El viento viene por el lado, muchas veces nos enfocamos en el movimiento hacia arriba, pero el viento se mueve paralelo a la tierra, no hacia arriba. suction pressures or it El overhangs. movimiento hacia arriba Wind comes in on this diagram. viene por la estructura, el viento viene en este diagrama por la izquierda, The home off its foundation and across, está and tratando de mover la casa, pressures on the roof. And on pero the luego hay side, click again. presión de succión del techo y lo que pueden ver es que las paredes, el diafragma, Attaches those loads from the roof into the wall, and then we put anchors to the foundation at the bottom there. We mueve and try and keep everything. esa energía y con los anclajes que utilizamos tratamos de que todo se mantenga en su sitio y al hacer eso tenemos que amarrar todo básicamente, así que Load path is very important. We have es bien importante tener esa continuidad, tenemos que anclar el techo a la parte de arriba de la pared, the other wall framing la pared hacia otra conexión, si hay varios pisos to the floor below. pues hay que atar el piso de arriba al de abajo y finalmente de la parte de abajo de la pared hacia los cimientos. Anteriormente se mencionó una lista de cotejo y esto es algo que hay que verificar en la casa para asegurarnos de que haya un camino continuo de carga. Así que todas estas conexiones tienen que estar ahí por varias razones. Very important in a storm. Es bien importante proteger las aperturas en una tormenta. Se puede hacer con ventanas, con plywood, But if you don't secure everything there on the home, pero si no se asegura todo en la casa y si no se asegura el techo, empezamos a tener escombros que se mueven con las tormentas y si uno tiene orificios en el hogar, en la estructura se vuelve abierta, el viento va a moverse adentro de la estructura y vamos a tener presión de adentro hacia afuera, adicional a la presión que está afuera. Así que hay que proteger esas aperturas, esos orificios. some other forces that we get Otras fuerzas que tenemos, además del viento, son fuerzas laterales y vemos lo mismo en el aspecto sísmico. to make a structure rat if it's not rigid enough. Hay presiones horizontales que la mueven si no es rígida o que se deslice si no está anclada a los cimientos. Hemos visto casas enteras que simplemente se deslizan fuera de los cimientos. Y a veces también, si los vientos son muy fuertes, pueden levantar la casa y hay que resistir eso. Lo sísmico presenta esos mismos asuntos, lo único que viene energía de la tierra. Pero son las mismas técnicas de construcción que pueden ayudarnos a resistir todas estas diferentes fuerzas. This is a resource everyone would want to know. We have Esto es un recurso. a site on our website. Nosotros tenemos parte de nuestra página de internet que tiene que ver con fuertes vientos. Pueden ir al enlace que está abajo para diseñadores, contratistas, inspectores. Y recientemente nosotros actualizamos nuestra guía. La pueden ver ahí a la derecha que tiene muchísimos detalles. Todo esto es gratis. Pueden entrar a nuestra página de internet, descargarla. Y la gente de Puerto Rico también puede obtenerla. Match up to the type of construction we're talking about. So here we're showing you some of Y aquí estamos mostrando algunos de los detalles que están en esta guía y de cómo conectar ese suelo, ese techo a la estructura. on top of a concrete or masonry wall. And then you're also seeing straps that are Tenemos for nuclear algunos straps o amarres wall to embed the straps. que están en la construcción. Straps that are También van a haber tipos de amarres come back in
que si se tiene una estructura existente, uno puede regresar y entonces hacer estos amarres luego de que la estructura ya está construida. Aquí hay varios tipos de cimientos comunes no solo en Puerto Rico, sino que en varias islas. Tenemos puentes o columnas de concreto y vemos diferentes sistemas que entran en este concreto para reforzar. Eddie mencionó anteriormente la importancia de esos refuerzos. Pues aquí vemos varias modalidades que se pueden hacer y una última área que quería señalar and the plywood on the gable end, that's very important. Nosotros a esta técnica le llamamos gable y eso tiene presión del viento que trata de entrar y presión que trata de llevarse el techo, así que si eso ocurre, la casa, la estructura va a ser más susceptible al viento y a la lluvia, así que queremos mantener ese gable en su lugar. Ese triángulo del techo. ¿Y cómo protegemos algo tan valioso? Nuestros niños son valiosos también, por eso vemos esa imagen y si pudiéramos los tendríamos cubiertos para mantenerlos seguros en la vida. Pues nuestra casa también es tan valiosa, es igual de valiosa y debido a la naturaleza de Puerto Rico y la proximidad al agua es bien importante tener materiales y productos resistentes a corrosión, ya sean conectores, anclajes, madera tratada que Danieli mencionó. También hay que asegurarse de tener productos que estén galvanizados, e incluso acero inoxidable. Y esto es una regla que debemos recordar cuando estamos buscando conectores y anclajes, es que la capa de afuera tiene que ser la misma. Si tienes un conector de acero inoxidable, hay que usar clavos de acero inoxidable. Lo mismo con metal galvanizado. Tienen que usar conectores galvanizados porque funcionan juntos. También hay opciones para clavos, tornillos. A veces hay que arreglar algo en la casa. Vas a tener diferentes opciones de qué materiales usar, pues usar los mismos. Thank you, Billy. Y no sé quién va luego. Gracias, Billy, The Strong Ties, Visuals of some of the straps and hurricane. que nos muestra esos visuales de algunos de los amarres. Nosotros también tenemos estos materiales de nuestra guía Manténgase Seguro, así que pueden descargarla de forma gratuita. Estoy feliz de darle la palabra a Darian Ochoa de Habitat for Humanity. Can you hear me? Gracias, ¿me escuchan bien? I'm Dariana Ochoa, and Yo soy Darian Ochoa y represento Habitat for Humanity. so as we set up the seminar, I'll be sharing with you Y voy a estar compartiendo quiénes somos, cuál es nuestro programa y cómo hemos implementado strategies or la mayoría de estas estrategias listening throughout the seminar today. que han escuchado a través del seminario de hoy. Habitat for Humanity is an Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro, una organización internacional establecida en Puerto Rico, with a very en 1997 y nosotras tenemos una misión simple pero poderosa y es que todo el mundo merece un hogar decente. after Hurricanes Irma and Maria, Luego de los huracanes Irma y María, a nosotros se nos dio la oportunidad de ayudar a personas necesitadas recovery program y participamos desarrollamos el programa de recuperación en Puerto Rico. A través de él by not just repairing queríamos ayudar a 13,000 personas, no solo reparando sus hogares, sino también ayudando caps and new construction. con al menos 60 rehabilitaciones y proyectos de nuevas construcciones. Y este proyecto fue posible a través de la colaboración Puerto Rico's affiliate, de nuestros afiliados AFI, and other donors. y subvencionado por nuestros donantes. The program is encompassed by Y el programa de recuperación de Puerto Rico tiene 4 pilares for training heads of
que se builders and communities, enfoca advance the process to ensure tenure of land and homes, are en apoyo a mantener construcción segura, apoyo a they don't have them and we can't help them los dueños de hogares, aumentar sus capacidades, su educación, policy on affordable. apoyar a asegurar la tenencia de tierra en Puerto Rico y manejo de conocimiento. Our households are sorted out. Nuestras casas se les otorga prioridad basado en su vulnerabilidad y esto toma en consideración la urgencia de los daños, el ingreso de la familia, cómo se compone la familia y el deseo de participar en nuestro programa. Is the home repair program in which Y nosotros tenemos nuestro programa de reparación de hogares. to restore decent, safe housing conditions Estamos comprometidos a restaurar condiciones seguras de vivienda, and resilient. proveyendo hogares permanentes y resilientes. Estamos colaborando con el sector privado, la comunidad y el sector público, y esto es clave para para el éxito del programa. Nosotros ya hemos impactado familias en Bayamón, Caguas. Este año fiscal hemos comenzado a implementar el programa en la región sureste de la isla, que incluye Guayama, Santa Isabel, Salinas, Arroyo y Patillas. Nuestro objetivo es reparar 750 casas y ya llevamos más de 150 casas. Estos son los objetivos para... Llevamos más de 140 y estos son objetivos para un plan de 5 años. Y el programa de reparación de hogares evalúa hogares de los beneficiarios que cualifican al programa para identificar daños, riesgos, para poder reducir su vulnerabilidad. El enfoque principal de esta evaluación son las condiciones exteriores y soluciones permanentes de manejo de agua, considerando las consecuencias de estas reparaciones y de cómo pueden impactar otros componentes de la estructura. Por ejemplo, hacer hogares en lugares que no son inundables, obviamente los hacen menos vulnerables. Y todos tenemos que trabajar con los asuntos, los problemas de permiso, de estar en lugares inundables. También vemos la estabilidad de los cimientos, que no estén en cuestas muy inclinadas, son áreas donde ya han sido impactados por eventos climáticos, como que en Guayama, por ejemplo, hemos tenido varias casas así. Y la mayoría de estas casas no tienen grietas tapadas, tienen varias partes deterioradas, no tienen la continuidad del techo, como mencionó Danieli. Así que nosotros tratamos de evaluar todo eso. También hay filtración de agua, daños a los elementos estructurales, cablería expuesta, techos de zinc y todas esas cosas que pueden impactar al interior cuando hay filtraciones de agua que pueden crear corrosión y humedad a los elementos estructurales. Y brevemente, 2 estudios de caso. El primero es una casa en Guayama, en el barrio Olimpo, y puede que al principio no piensen que había muchos daños, pero vemos unos cimientos bien inestables, el techo no estaba anclado correctamente y habían otros elementos como los pasamanos. Cuando el techo se fue, desestabilizó varios de estos elementos. Here we see Y aquí vemos cómo empezamos a quitar y remover diferentes elementos, reparamos partes del área de concreto, reparamos, anclamos y sellamos todos los orificios. Y aquí tuvimos que intervenir con los postes de madera
para poder distribuir correctamente la carga de la casa. Trabajamos con eso y entonces instalamos los postes correctamente y también anclamos nuevamente correctamente el techo, y este es el producto final. Here on that home, making it one a resilient and a permanent one. Y vemos que se ve y está más resiliente, más permanente. Le incluimos anclaje a las ventanas y al techo, y vemos que hay continuidad en el techo. Y este último estudio de caso Concrete block structure with en una estructura con bloques de concreto y techo de madera en el barrio Las Carolinas de Caguas, it had more of an impact. y como pueden ver sufrió mayor impacto. Using cement plaster, all the openings, Falta, era debido a que no estaba empañetado, el techo se fue, se filtró, se entró mucha agua, porque todo estaba expuesto adentro. Como pueden ver, el techo correctly. no había sido anclado correctamente. There were unreinforced concrete block walls. Había paredes de bloques de concreto que no estaban reforzadas, también orificios que no estaban sellados, así que se filtró mucha agua. We had to remove Aquí tuvimos que a lot of the elements remover muchos de los elementos del interior y del el techo. Tuvo que ser reconstruido y anclado correctamente. were finished. Sellamos los orificios Was going in. y el exterior para que no se filtrara nada de agua. This is our finished product. Y aquí está el producto finalizado, Civilian home. permanente, seguro, resiliente, Like Daniele said, please y como dijo Daniele, interior también es placentero a la vista. panels facing downward. So it had a more pleasing and aesthetic Un diseño más estético. interior of the house. All our projects are Todos nuestros proyectos monitored by our cumplen con todos los códigos de construcción. Nosotros tenemos especialistas de control de calidad. next slide. This is the same house finished. Esta es la misma casa, finalizada con todos sus anclajes. Over. And, next slide. I think there's one more slide. Y creo que hay una más, una imagen más. There you go. Nothing. I just want to say that. Bien, nada, pues solo quiero decir que sin un hogar decente no hay estabilidad, no hay progreso. Así que educación, guía, alcance comunitario, voluntariado, todos estos son factores clave para ayudar a la gente. Muchas de estas personas no tienen elección de dónde vivir, aunque sea un lugar vulnerable. Así que estamos aquí including us, para panelists, ayudar to identify these flaws and a identificar estas fallas, estas situaciones en los hogares de estas personas y guiarles a través de todo esto, no solamente a través de la reparación y construcción, pero también ayudando, educando, estableciendo relaciones cercanas con las comunidades y los municipios. if you need any Así que si necesitan cualquier información, Thank you, everyone. I'm sorry, Diane. gracias a todos. Grateful for your presentation. Darian, estamos muy agradecidos por tu presentación. Quisiera que todos los presentadores vuelvan a activar sus cámaras para ver sus hermosas caras. Our colleague Ilya Azaroff, who many of you in the audience may know, a housing structural system is Y tenemos a Ilya Azarov, and we que dice, el sistema estructural de una casa es como una familia. the critical load path that you can read more about in the book. Así que pueden leer más sobre todo esto en nuestra guía Key to preserve. y aprender más So we have gone a little bit over. sobre este tema. Nos hemos pasado de tiempo, pero Are able to stay. nuestros presentadores se pueden quedar, han dicho que se pueden quedar para contestar varias preguntas, así que tenemos Question coming in. eh, tiempo para preguntas. Tengo una pregunta yo para el equipo diciendo, ahora que estamos en la temporada de huracanes, muchas personas no tienen dinero.
El coronavirus ha destrozado las economías, así que ¿qué es la cosa más importante que se debe considerar a medida que nos adentramos en la temporada de huracanes? ¿Qué debe estar haciendo la gente ahora mismo? I'll start. If we want, I think we can go around. I'll start with Yo saying that everyone comienzo check their home right now to see if they have a diciendo que todo el mundo tiene que verificar que su hogar tenga un camino continuo de carga. Si el techo está anclado a la pared, si la pared está anclada al cimiento, tiene que verificar de que esté ese camino continuo de carga. Look around your home outside and see if you're in a safe Yo site. también sugiero que vayan fuera de la casa y ver si están en un lugar seguro. Pedro mostró muchas imágenes de deslizamientos de tierra y a veces se nos olvida que vivimos dentro de un ecosistema, que puede haber una corriente de agua detrás de tu casa y como no la vemos, pues no pensamos en eso. Así que hay que entender cuáles son las condiciones alrededor de la casa que pueden tener un impacto. The envelope that Quizá was shot. escombros que estén cerca y pueden In addition to causar what- daños a tu hogar. Todas esas consideraciones son críticas, en adición, por supuesto, a lo que Billy mencionó. Yo añadiría que inspeccioné muchos techos que ya se estaban deteriorando debido al huracán María. 3 años después estamos viendo este problema, así que le digo a todas las familias, miren sus techos. Hay organizaciones aquí que pueden ayudarles. Hay organizaciones que les van a ayudar. El techo es tan y tan importante, como Billy dijo, ese camino continuo, ya sea en madera o en concreto, por favor, denle mantenimiento a esos techos. One of the Esta es things Isabel, y creo que una de las cosas que yo diría por mi parte es que that there is no no crean que no hay manera de salir, que no hay nadie ahí para ayudar. Algo que he aprendido es que hay muchas organizaciones just a couple of them. dispuestas a ayudar. Unas de nosotras estamos aquí presentes en esta llamada y he recibido un montón de mensajes de organizaciones que están haciendo trabajo similar. Así que escriba un correo a nosotros, a ellos, pongan una publicación en Facebook, algo. Alguien lo va a ver, alguien te va a ayudar. Creo que eso sería lo que yo voy a decir. Si nadie lo ve, no vas a recibir la ayuda. Know that it exists. So that's the one thing I would say. Just Así que share eso es lo que yo diría, compártelo, to the universe. ponlo lánzalo al universo y algo va a venir. Thank you, Jezebel, and we will make sure everyone Gracias, Jezebel. Y vamos a asegurarnos de que todo el mundo tenga el contacto a la organización de Jezebel, de Dariana, para que lo puedan contactar si quieren ayuda. Pedro, ¿quieres compartir algo? Given that there's the problem with the Dado economy, que hay un problema con la economía short time between now and any hurricane that may be coming during the peak, y que nos adentramos al pico de la temporada de huracanes, porque estamos entrando ahora al pico. there's there just isn't enough time and perhaps not enough resources to do Quizá no hay suficientes recursos y tiempo para hacer remediación de esas vulnerabilidades. Quizás ya es muy tarde para tomar las medidas que se tienen que tomar. O quizás usted no tiene los recursos para tomar esas medidas. Así que en la ausencia de eso, una de las cosas que entonces part of the se tiene que ser parte de el enfoque o de la manera en que se va a trabajar este problema es tener un plan adecuado in terms of seeking alternative en términos de buscar refugio, albergue alternativo, algún lugar donde usted puede albergarse, una iglesia, una escuela, familiares, amigos. when you're a very vulnerable Porque cuando uno está en un lugar muy vulnerable, quizás buscar otro refugio sea la única forma. the mayor of Salinas, Y recuerdo el alcalde de Salinas, Maria, was antes del huracán María,
estuvo exhortando una comunidad entera a evacuar And she saved dozens, if not hundreds, y salvó a just because docenas, si no cientos de vidas, solo por eso, porque pudo identificar una parte muy vulnerable en la ciudad, donde habían estructuras vulnerables, terreno vulnerable, forced everybody to. y obligó a todo el mundo en esa comunidad a evacuar. The only thing Y eso fue that could be done at that point. lo único que se podía hacer en ese momento. And I want to mention, Pedro, we have Yo también quiero mencionar, Pedro, que tenemos una sesión, una próxima sesión en resiliencia comunitaria y preparación comunitaria. Eso viene en 2 semanas y ahí es donde vamos a estar hablando de formas en que nos podemos apoyar unos a otros en la comunidad y los planes de emergencia. Yanel va a estar con nosotros y otros líderes increíbles para hablar sobre lo que está ocurriendo y cómo podemos trabajar juntos en vez de hacer las cosas uno solo. Yo sigo pensando en nuestra colega Lucida Marvelli, que decía, no estamos solos, hay conexiones en las comunidades. Nadie tiene suficiente dinero para hacerlo todo por uno mismo, ¿no? Y también Are not in this webinar. tenemos que tener en cuenta que las personas más vulnerables no están en este webinar, no están en este seminario. Resources, and the resources have to get Así que los que sí tenemos recursos tenemos que hacérselos llegar used properly. y usarlos we correctamente. are going to feature in an upcoming call some colleagues. En una próxima sesión vamos a tener personal del Departamento de Vivienda para también hablar de qué ellos están haciendo para apoyar la reconstrucción, pero eso tiene que empezar ahora porque la temporada de huracanes ya está aquí. Hay un huracán ahora mismo en Luisiana. There's a lot of questions coming in. Hay muchas preguntas que no vamos a poder contestar porque ya estamos pasados de tiempo, pero si alguien quiere compartir, odio, ¿verdad?, tener que cortar esto, pero si alguien quiere compartir algún pensamiento final, algún consejo final que quieran compartir con la comunidad Before we close. antes de cerrar. Jezebel, I think that the one thing, Les habla Jezebel. Creo que lo que yo quisiera decir the que- road to recovery is complex. es que el camino a la recuperación es complejo. Y si comenzamos reconociendo que es complejo, podemos trabajar juntos y reconocerlo, reconocer que tenemos que colaborar, que tenemos que saber que si mi organización está en el paso 1, tengo que buscar una organización que ya esté en el paso 2, 3, 4 y ayudar a las personas más vulnerables a ir por esa ruta y facilitarlo. A veces nosotros querer ser los primeros hacemos más daño que bien. Y creo que lo que este equipo está haciendo, lo que Enterprise está haciendo, lo que Resiliencia está haciendo, lo que estamos haciendo aquí es algo increíble porque es exactamente como se siente, como una familia, que puede hacer más y así es como debería ser. Y hago eco de las palabras de Pedro Cifre. Esto tiene que ser de forma que nosotros vayamos de aquí a las comunidades, a compartirlo con otras personas que no están aquí, que no tienen los recursos, que necesitan esta información, y a nosotros, dennos información. Y nosotros vamos a ir a donde aquellas personas que lo necesitan y con su ayuda, ayudar a más personas. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Así es como podemos hacer las cosas. I cannot agree with Jezebel more. No puedo estar más de acuerdo con Jezebel porque FEMA, nuestros colaboradores, todo el mundo en el país, hay recursos disponibles. Tenemos que ver cómo apoyarnos mutuamente. Does anyone have any more ¿Alguien más burning thoughts to share before I? quiere compartir algo antes de que cierre la sesión? You're all my Muy tremendous. bien, ustedes I'm so tremendously. All of us are grateful
for your time. Estamos tan agradecidos por el tiempo que todos ustedes nos han dado hoy, su colaboración. We are hearing Odio tener que cerrar, pero ya estamos llegando a las 5 de la tarde, o ya hemos llegado a las 5 de la tarde. Gracias. Y toda esta información, podríamos estar hablando sobre esto por semana. La próxima semana tenemos manejo de agua y energía. Nos vamos a enfocar en sistemas seguros de agua, sistemas sépticos, el tratamiento de agua, potabilización de agua. the entire team. Tenemos personas de la EPA, tenemos... And then we're also going to have a featured discussion about energy. Vamos a tener también una discusión sobre energía solar, energía termal, manejo de energía con Jonathan Marvell, Alejandra de el equipo de Resilient Power Puerto Rico, y quizá tengamos un invitado especial que llegará a la sesión, así que manténgase pendientes y gracias por su participación. Gracias a todo el mundo en la audiencia, en las comunidades. Estamos muy agradecidos a Andrea y el equipo de producción, Lindsay, Ashley, nuestro equipo de Ogma Language Studio, Nicole, Selena, gracias por ser nuestra voz. We hope that you all keep Y safe. esperamos que todos se mantengan seguros. Escríbanos un correo si tienen preguntas. Estamos aquí. Y sin más preámbulos, nos vemos el jueves a las 3 de la tarde. Gracias.